Les voy a grabar su clase para que ustedes puedan tenerla y verla también en siguientes ocasiones si tienen alguna duda. Y obviamente posterior a las clases, si ustedes ya están trabajando con los pacientes y tienen también alguna duda, pues también pueden comunicarse conmigo. Bien, entonces vamos a comenzar con este curso. El día de hoy son todas bienvenidas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Bueno, como les comentaba, en primera instancia vamos a checar lo que es la anatomía, que es lo más importante. Obviamente yo sé que ustedes no se van a aprender la anatomía de un día para otro, pero es importante simplemente de manera básica, porque realmente hay muchísimos ligamentos, muchas articulaciones, pero lo básico es importante que ustedes lo tengan, que sepan cómo está estructurada su rodilla y recuerden que una vez sabiendo la anatomía, pues vamos a poder diagnosticar, porque también les estoy poniendo una forma de diagnóstico y les voy a mandar posterior un video en donde está todavía muchísimo más información y ustedes lo puedan realizar para un paciente, si ustedes lo quieren hacer así, para un familiar o incluso para ustedes mismas, que ustedes puedan checarse tempranamente y bueno, no vayan a padecer este tipo de trastornos o si ya los tienen, pues puedan a lo mejor ustedes mismas apoyarse con algún tratamiento extra. Posteriormente, la siguiente clase, que como ya les había comentado, va a ser el día martes. Vamos a checar ahora sí patología por patología, sobre todo las más comunes y qué tratamientos vamos a ocupar para poder ayudar a las personas o a ustedes mismas. Entonces vamos a checar qué es la rodilla y su anatomía. Recuerden que cualquier duda es importante que la dejemos hasta el final para que yo vaya de corrido la clase y ya antes de, digamos, ya terminando, vamos a abrir esta sesión de preguntas. Vamos a checar entonces lo que es la rodilla. Bueno, la rodilla es la más grande de las articulaciones del cuerpo. La rodilla pues es una trocleoartrosis formada por dos compartimentos articulares, como son la articulación femorotibial, tanto interna como externa, y la articulación femoropatelar. Aquí, bueno, lo vamos a checar. Recuerden que pues todos estos conceptos son de lo que es la medicina y en medicina son conceptos muy a lo mejor rimbombantes, pero los vamos a ir explicando para que esto quede pues más sencillo para ustedes. La articulación, en este caso la rodilla, es la articulación que va a unir nuestro fémur pues con la tibia. Recuerden que nuestro fémur pues es lo que tenemos pegado al tronco y nuestra tibia pues ya está pegada a nuestro pie. La rodilla es la mayor y la más compleja de las articulaciones del cuerpo humano. Realmente es muy común que una persona se lesione las rodillas. ¿Por qué? Porque realmente es la que, aparte de lo que es la columna vertebral, pues va cargando la mayor parte de nuestro peso. Entonces hace muchísimas funciones, no solamente el cargar el peso. Por lo tanto, es muy compleja. A lo mejor es un área pequeña si estamos hablando de lo que es el abdomen o a lo mejor lo que es el mismo fémur, que la verdad es bastante amplio, pero es muchísimo más complejo. Entonces, desde un punto de vista funcional, ha de conjugar dos objetivos casi excluyentes entre sí, como son la gran estabilidad y resistencia al peso que tiene que soportar y la movilidad suficiente para trasladarlo, por lo cual es propensa a enumerar lesiones. Es lo que les comentaba. Lo que hace no solamente es movernos, sino también carga el peso al mismo tiempo. Entonces, por eso es que cualquier persona que llegue a cargar un peso de más o incluso nuestro mismo peso, pues podemos lesionarla. Y también si tenemos problemas congénitos, como son en este caso, les voy a ir comentando, las rodillas hacia adentro o hacia afuera, o a lo mejor hacia afuera o hacia adentro, en cuestión a nuestro cuerpo, si estuvieran más hacia el frente, más hacia atrás. Lo vamos a checar cómo se llama cada una de estas diferencias y cómo es que se pueden lesionar, porque recuerden que pues se va desgastando, se va usando más algunas articulaciones y esto nos viene a traer problemas posteriores. Entonces,
los ligamentos que tenemos, bueno, en la rodilla, pues van a unir los huesos. En este caso, los ligamentos que están presentes en la rodilla son los siguientes: los ligamentos posteriores, que incluye el cruzado anterior y posterior. Se los voy a ir mostrando en una imagen para que se quede más explicado. Los ligamentos laterales internos y los laterales externos. Aquí está. Aquí tenemos, recuerden, esta es la rótula, este pequeño huesito, la pequeña protuberancia que tenemos, que es la primera que se ve o que se siente. Posteriormente tenemos el fémur, que recuerden que es el hueso más grande que tenemos, bueno, de lo que es la pierna. De aquí tenemos este cartílago. El cartílago es exactamente igual como los huesos de pollo, ¿no? Esa cosita blanca que algunas personas las dejan, algunas personas se las comen. Bueno, nosotros también lo tenemos en lo que son los extremos de los huesos, y en este caso pues son cartílagos articulares. Tenemos dentro de lo que es la rodilla, que nos ayuda a darle estabilidad al hueso, en este caso a la tibia, son estas articulaciones o ligamentos que precisamente los tenemos de forma cruzada. Es como si fuera unas ligas que nos van a ayudar a que nuestro ligamento pueda estabilizar la tibia con el peroné. Y al mismo tiempo tenemos estos ligamentos que habíamos comentado, que son ligamentos laterales. Aquí está en la imagen lateral, de lo que es de la parte interna, que une a lo que es el peroné, porque este huesito que tenemos aquí es el peroné, y este hueso más amplio pues es la tibia. Algo que nos ayuda a tener a no tener ese roce entre esos dos huesos que nosotros tenemos, son los meniscos, que son estas pequeñas almohadillas que están aquí adentro. Y bueno, también esos se pueden romper, también se pueden desgastar. Entonces, estas son digamos, las afecciones más comunes que hay. Ahora lo vamos a checar de lo que es digamos, la vista de lo que es lateral. Vamos a checar aquí que nuestro músculo cuádriceps que tenemos en nuestra pierna está unido directamente por un tendón a lo que es la rótula. Y también en esta rótula tenemos lo que es este tendón, se llama tendón rotuliano, porque nos va a ayudar a tener esa unión con lo que es la tibia. Entonces aquí lo único que están haciendo es, ¿no?, cuando ponemos diurex a algo para que no se salga de su lugar, vamos a decirlo así. Pues aquí está la rótula y tenemos lo que son estos tendones. Ya dijimos, aquí tenemos otra vez este cartílago que está reforzando nuestro hueso, y tenemos, bueno, los ligamentos, y aquí se ve un poquito más el ligamento cruzado, aquí está adentro. Entonces aquí ya se ve muy bien lo que es la tibia y el peroné, el huesito pequeño que es el peroné. Ahora vamos a checar la imagen axial. Axial significa pues que vamos a tomar la imagen como si partiéramos el hueso a la mitad. Entonces aquí ya se ven muy bien estos ligamentos que yo les digo, son los ligamentos cruzados, y precisamente están cruzados, por eso se llaman así. Aquí están los meniscos, que son como dos almohaditas que tenemos entre hueso y hueso. Aquí está el menisco externo y el menisco interno. Aquí está, bueno, los ligamentos cruzados, nada más que uno se le llama posterior, el otro anterior. Y lo que es la parte lateral interna de la articulación de la rodilla, que bueno, ya habíamos comentado que son estos ligamentos que tenemos que unen la rodilla por fuera, porque unen la rodilla por dentro son estos, y los que unen la rodilla por fuera, los ligamentos externos. Aquí tenemos obviamente, bueno, ya peroné y la tibia. Si se dan cuenta, la anatomía es muy, muy fácil. Simplemente hay que checar estas áreas que son muy importantes, porque cualquiera de estas son las que pueden sufrir una lesión grave. Hay gente que, por ejemplo, puede doblarse la rodilla y lesionarte los ligamentos colaterales, en este caso los laterales, que están aquí, que estoy señalando con el cursor.
o también pueden ser desgaste de los ligamentos cruzados o directamente a la rótula. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir checando y dependiendo también el área donde está el dolor es lo que nos va a ayudar a identificar qué patología tiene. Aquí está igual otra imagen. Recuerden, aquí está el hueso del fémur, nuestro tendón que nos va a unir lo que es la rótula con el siguiente hueso. Aquí está el tendón rotuliano que une el fémur con la tibia. Nuestros meniscos, nuestras almohadillas. Y bueno, tibia y peroné. Aquí está, ahí tenemos la parte de los músculos, pero esta es la parte anatómica de los huesos, ligamentos y articulaciones. Aquí tenemos nuevamente la imagen de lado. Recuerden que los ligamentos cruzados están por dentro, los ligamentos cruzados internos y los externos están por fuera. ¿Listo? Entonces, bien. Vamos a checar qué movimientos hace la rodilla. El movimiento de flexión, extensión y rotatorios. Normalmente nuestra rodilla puede hacer estos movimientos. En el caso del movimiento de flexión, este se produce cuando se aproxima la parte posterior del muslo con la parte inferior de la pierna, y la extensión al contrario es producto del alejamiento de las partes mencionadas, pero se produce un acercamiento de las superficies articulares, con lo cual también se genera un deslizamiento de la rótula. Aquí está la imagen, recuerden, cuando nosotros flexionamos la rodilla, podemos incluso pegar lo que son nuestros gastronemios, nuestros músculos gemelos, con lo que es la parte interna de nuestra pierna. Y cuando la extendemos, pues vamos a alejarla por completo. Y normalmente está a 90 grados cuando decimos que la tenemos flexionada normal, vamos a ponerle de esa manera. Cuando estamos sentados y la tenemos a 90 grados. Podemos hacer una flexión a 140 o simplemente tenerla alejada a 0. Y también podemos hacer giraciones hacia adentro y hacia afuera. Esto es normal. ¿Por qué es importante que nosotros podemos checar estos movimientos normales? Pues porque todo esto nos va a ayudar para poder checar en dónde está la lesión, porque recuerden que la movilidad es muy importante. Siempre que vayamos a tener un trastorno o una lesión en la rodilla, lo primero que se va a limitar es el movimiento. Entonces, nosotros siempre con nosotros mismos, incluso en terapias, vamos a pedirle a nuestra paciente que pueda hacer estos movimientos y nosotros vamos a detectar si lo está haciendo normal o no, o hasta dónde está la limitación del movimiento. Entonces, bueno, en este caso la rodilla está diseñada para aportar estabilidad al cargar peso y en la movilidad y en la locomoción. Entonces, obviamente, como está cargando peso extra más el peso y puede estarse moviendo constantemente, también es muy inestable de manera lateral y medial. Recuerden que solamente tenemos dos ligamentos que la unen de manera interna y a los lados. Entonces, un mal movimiento de la rodilla, por ejemplo, que la gire de más con peso, recuerden que ahí va a ser una ruptura o un esguince, sobre todo de ligamentos, que son los primeros que se van a dañar. Entonces, bueno, la estabilidad de la rodilla viene dada por la morfología de la articulación, las estructuras capsuloligamentosas y meniscales, que son las que ya checamos, proporcionan la estabilidad pasiva. Eso quiere decir que sí le da una estabilidad, pero no es una estabilidad que nos asegure que no va a tener ningún tipo de lesión. Por eso es que también se tiene que cuidar y hay higiene postural con respecto a lo que es la rodilla. La estructura muscular, en este caso el cuádriceps, proporciona también una estabilidad. Entonces, si se dan cuenta, no nada más van a ser las articulaciones de lo que es la rodilla, sino también es muy importante tener fuerte nuestras piernas. ¿Por qué? Porque esa fuerza que tenemos en los músculos, sobre todo en el cuádriceps, nos va a ayudar a darle una mejor estabilidad. Entonces, si tenemos fuerte nuestra pierna, pues obviamente también vamos a poderle dar una mejor
mejor fuerza, estabilidad para poderse mover a nuestra rodilla. Entonces también es muy importante el desarrollo del cuádriceps. Aquí en las lesiones, bueno, cuando se producen lesiones en la rodilla, pues resulta complejo diferenciar las partes lesionadas, ya que es un conjunto articular que se mantiene gracias a la presencia de todas sus partes. Entonces, para nombrar las lesiones, se procede a describirlas en conjunto y no de forma separada. Ahora bien, la articulación, bueno, está compuesta de varios ligamentos, la cápsula y los meniscos, los cuales pueden resultar lesionados en diferentes situaciones, que es como ya veníamos comentándolo. Usualmente las lesiones articulares suelen ser consecuencias de movimientos excesivos, caídas, traumatismos o movimientos repetitivos constantes. Entonces es como les venía comentando. Cuando tenemos un problema, en este caso de rodilla, casi siempre es porque le estamos dando un mal uso, en este caso, o sea, estamos caminando, pero le estamos dando un exceso de trabajo a un área y a otra área, ¿no? Dependiendo también esto de la forma de las rodillas. Puede que no nos caigamos, pues ya a lo mejor tuvimos un problema y rompimos un ligamento o se inflama una articulación. Y bueno, traumatismos, choques o movimientos repetitivos constantes, sobre todo también cuando van al gimnasio, si no hacen los movimientos, sobre todo de sentadilla y para pierna, eh, como son, que no tienen una biomecánica buena, sí van a haber siempre, siempre lesiones de rodillas. Sobre todo en escaladoras, cuando son también, esa parte se me pasó decirlas, cuando trabajan mucho también esta parte de la escaladora y el movimiento no está haciendo de manera correcta, porque a veces se hace tan rápido que uno ni siquiera se da cuenta que está desgastando, ya a lo mejor con el tiempo se da cuenta que le duelen, pero es porque no estamos manejando bien el movimiento. Entre las lesiones más comunes, pues podemos destacar artrosis, esguinces, ruptura de meniscos, fracturas y condromalacia rotuliana. Obviamente en la siguiente clase vamos a ver todavía las demás patologías, las más comunes y cómo vamos a poder apoyar a nuestro paciente o a nuestros familiares o en este caso pues a nosotros mismos. Ahora bien, bueno, estas lesiones mencionadas suelen producir molestias, dolor y dificultades para caminar, por lo que se necesita diversos tratamientos para restaurar la funcionabilidad. A mí me interesa mucho esta área, sobre todo de las rodillas, porque a nivel de, a lo mejor médico, en ocasiones les es más fácil operar, aunque muchas veces no queda la rodilla igual. A veces no queda, simplemente ya hay mucho dolor y podemos incluso prevenir ese tipo de enfermedades o ir aminorando muchísimo el dolor. Por eso estas terapias van a ayudar mucho. Sí se puede incluso regenerar algunas áreas, obviamente es con tiempo. Y bueno, eso lo vamos a ir checando la siguiente semana. ¿Cómo vamos a hacer una anamnesis? En este caso vamos a empezar con diagnóstico. El paciente, recuerden, es muy importante checar antecedentes familiares. Si no, su familia ya tiene estos problemas comunes, si tiene problemas fisiológicos o patológicos y de qué tipo, y el motivo de consulta. Porque recuerden, bueno, los tratamientos que yo les voy a dar no son invasivos, no hay problema porque se lo pongan, por ejemplo, a personas diabéticas o a personas que tengan hipertensión, no hay tanto problema, aunque hay otras cosas, otros tratamientos que sí pueden ser invasivos, por eso es importante saber si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si tienen otro tipo de problema más grave. Y bueno, lo importante es el motivo de consulta. Vamos a checar también en relación con la edad que existe cierta patología como la degenerativa o de algún índole tumoral y por lo regular se presenta a la edad madura, ¿no? Ya a lo mejor 40, 50, 60, puede presentarse algún tumor, algún problema degenerativo y mientras otras más típicas se dan en este caso en la adolescencia, que es esta enfermedad de Osgood-Stiller, perdón. Y esto también lo vamos a checar, más o menos a qué se debe. Espero me puedan escuchar bien porque aquí donde estoy transmitiendo, bueno, está haciendo algo de ruido la calle. Y si no, yo me espero a que pase ese ruidito.
para que ustedes puedan escuchar mejor. Y bueno, en relación con el sexo, las artropatías microcristalinas, que recuerden es la gota, que son esos cristalitos que se quedan en los dedos de los huesos, entre los huesos, que son bastante dolorosos, pues se dan más en varones. Y hay la artritis reumatoide, esta casi siempre se da más frecuente en mujeres. Entonces aquí también ese es un dato importante. Recuerden que a veces van a decir es que me duele, a lo mejor ya está la rodilla, me duele toda la pierna, aunque casi siempre es en gota el pie y sobre todo el dedo gordo. Con respecto al dolor, bueno, ahí es importante, se debe reseñar la topografía exacta, en este caso, en qué área le está doliendo, cuál es exactamente el área de dolor. Porque puede ser que incluso, bueno, esté inflamada y ni siquiera pueda distinguir el dolor, solamente diga, me duele toda la rodilla. Bueno, también tenemos la parte del diagnóstico para poder identificar exactamente qué área es. Tenemos que checar qué intensidad es. En este caso siempre preguntamos del 1 al 10, cuál es la intensidad de su dolor, para que podamos identificar cuál es el dolor. Y bueno, factores desencadenantes y ritmo. Aquí es importante checar desde cuándo lo tiene, qué lo desencadenó, porque pudo haber sido una caída y desde ese tiempo no estar bien, no sentirse bien y seguir con los dolores en ocasiones. A veces puede aparecerle el dolor por temporadas y a veces se va. Entonces, a veces también puede ser que solamente en las noches sea que le duele y en las mañanas está normal, o con el movimiento se le quita el dolor y cuando se queda a lo mejor estática o estático, pues aumenta. Eso también es muy importante. Siempre recuerden que cuando vayan a atender a una persona, pues hay que hacerle esta anamnesis, que es su historial clínico, para poder tener toda la información y ustedes al mismo tiempo puedan tener un mucho mejor diagnóstico y obviamente el tratamiento. También tenemos que checar cuál es la evolución de la enfermedad. Hay algunas personas que, bueno, ya les duele menos, tienen que ir checando la primera consulta cómo estuvo el dolor y posteriormente de ahí ponerse esas fechas, si fue bajando el dolor, si va aumentando. Y bueno, todo esto vamos a describirlo en lo que es esta historial clínico. Vamos a hacer también lo que es la exploración física. Vamos primero a hacer esa comparación bilateral en dos posiciones. Vamos a hacerla de pie y vamos a hacerlo acostados, boca arriba y boca abajo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, de pie vamos a checar si tiene desviaciones axiales, unilaterales o bilaterales. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el plano frontal se puede observar. Ay, perdón, es que estos camiones de pipas son bastante incómodos, pero bueno, en el plano frontal se puede observar este problema que se llama genuvaro, que son rodillas separadas, o el genuvalgo, que son rodillas juntas. Y en el plano lateral, como les decía, vamos a checar lo que es el genu rectubatum, que son rodillas hacia atrás, o genuflexum, que son rodillas hacia adelante. Aquí está. Mira, aquí está en genuvalgo, por eso les decía, es muy importante checar si nuestra paciente tiene este problema, porque si tiene este problema de rodillas hacia adentro, obviamente, si se dan cuenta, hay desgaste, mayor desgaste, perdón, en estas áreas de adentro, porque forzamos un poquito más nuestros ligamentos. Aquí está la postura normal. Perdón, es que como son las pipas y está muy cerca, no me van a poder escuchar. Mejor me espero un poquito a ya. Bien. La gráfica, bueno, en este caso la imagen del medio es lo que nosotros deberíamos de tener de manera normal. Si se dan cuenta, las rodillas no están hacia ningún área, ni hacia adentro ni hacia afuera. Y obviamente nuestra anatomía normal
pues va a funcionar mejor. Y aquí está genubaro, las rodillas hacia afuera. Si se dan cuenta, pues aquí estamos lesionando la parte del ligamento externo. Claro que como eso es algo de nacimiento y en ocasiones no se puede acomodar, que bueno, se recomienda mucho lo que son las plantillas ortopédicas para acomodar también un poquito de esta situación. Y también se dejan ejercicios para fortalecer los músculos. En este caso, cuando tenemos las rodillas en genubaro, el fortalecer los músculos internos nos va a ayudar a tener un mejor soporte, porque así ya no le estamos dando tanto problema a lo que es la parte exterior. Y al contrario, con lo que es el genuvalgo, vamos a poder hacer ejercicios para reforzar lo que son las partes externas de nuestra pierna, estos músculos. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando vamos a trabajar con un paciente que tiene problema de rodilla, vamos a checar si no tiene ninguna de estas patologías, genuvalgo, genuvaro o genurrectum. En este caso, recuerden, la rodilla que puede estar muy hacia afuera, esto es lo normal, o muy recurvada, porque esto también, recuerden, si estas son patologías a lo mejor ya desde niños, en la forma de caminar. En algunas ocasiones se dice que estos se hacen por andadera o por este tipo de situaciones. Lo importante es que a lo mejor no lo vamos a poder quitar, pero sí podemos tener prevenciones si la persona todavía no tiene dolor para que no tenga patologías posteriores y en la adultez. Entonces, bueno, cuando está acostado vamos a checar si no tiene actitudes viciosas. Actitudes viciosas, recuerden que hay mucha gente que luego que se acuesta, lo primero que hace es cruzar las piernas. Esa es una actitud viciosa. ¿Por qué? Porque no deberíamos de hacerlo, pero ya es algo que tiene como, ¿cómo se le llama? Como un hábito. Esas son actitudes viciosas. Hay gente que hace eso, hay gente que está mueve y mueve el pie, o ese tipo de situaciones, y ahí son esas actitudes viciosas lo que vamos a checar. Vamos a checar aumento de volumen, brustitis o quistes, o sea, eso quiere decir que nuestras rodillas no esté una más ancha que la otra, no tengan áreas más gorditas que otras, eso lo vamos a checar. Vamos a checar rubor, equimoxis o dermopatías. Aquí recuerden que sí es importante que pues atiendan a la persona con short, porque vamos a ver si no tiene colores rojizos, si no tiene moretones, si no tiene a lo mejor granitos. Todo eso lo vamos a revisar en su rodilla, si no tiene cicatrices, si no tiene tofos, varices, infiltrados celulíticos, porque recuerden que también eso puede ser que tiene piel celulítica en esa área. Y vamos a checar si hay disminución del área, en este caso de masa muscular, sobre todo extensora, poliomielitis, atrofia cuadricipal. Bueno, recuerden que aquí vamos a checar la masa muscular. En este caso, pues tenemos lo que son las piernas y en algunas personas tienen muy delgaditas las piernas y a lo mejor tienen muy ancho el tronco. Eso también nos va a afectar. ¿Por qué? Porque quiere decir que no tenemos masa muscular en las piernas. Como no hay masa muscular, pues todo lo está cargando, todo el peso, además, a veces a lo mejor hay gente muy gordita de arriba y nada de músculo abajo, pues más va a tener problema nuestra rodilla porque va a cargar más peso y no tiene fuerza para poderlo hacer. Entonces, todo eso lo vamos a ir anotando como les comentaba, en la historia clínica, en la anamnesis del paciente. Recuerden que me quedan 5 minutos y en ocasiones se corta la clase y podemos volver a comenzarla para poder terminar, si es que no llegamos a terminar. La palpación también la vamos a hacer, vamos a comprobar la temperatura local. Recuerdan que cuando está aumentada es en procesos inflamatorios. ¿Qué quiere decir? Si yo toco mi pierna y toco la rodilla y la rodilla está más caliente, quiere decir que está inflamada. Entonces, como está inflamada, pues va a haber ese aumento de temperatura local. Vamos a checar pulsos distales.
Vamos a buscar puntos dolorosos localizados preferentemente en inserciones de ligamentos colaterales, interlíneas articulares o hueco popliteo. Aquí recuerden que eso quiere decir que lo vamos a checar de los lados, la rodilla vamos a tocar a los lados, vamos a tocar en lo que son las líneas interarticulares, que recuerden que tenemos esta articulación que va a estar de lo que es el cuádriceps hacia lo que es nuestra rótula y de la rótula hacia lo que es la tibia. Eso quiere decir que vamos a tocar la rodilla a los lados, arriba, abajo y en la parte de atrás, que es el hueco popliteo. Ahí vamos a palpar. El punto de inserción de los tendones de la pata de ganso en la cara interna de la tibia es positivo en bursitis, acerina y los trastornos estáticos del miembro inferior. ¿Qué quiere decir? Que si yo toco la parte de atrás de la rodilla y duele mucho, entonces quiere decir que puede tener estos problemas: bursitis, acerina y trastornos estáticos del miembro inferior. Que bueno, vamos a tener más detalles en la siguiente semana. Vamos a checar, aquí en este caso vamos a objetivar la existencia de signos. El signo del cepillo, eso quiere decir que es una previa colocación de la mano sobre la rodilla y va a realizarse movimientos de flexiotensión. Recuerden que vamos a hacer que la rodilla la estire o la flexione. En este caso consiste en la percepción de crujidos o roce de la rótula sobre la tróclea femoral, junto con dolor en la artrosis femoropatelar, perdón. Entonces aquí lo que vamos a checar es eso. ¿Tiene crujido si la persona flexiona la rodilla o no? Si hay mucho roce de la rótula con lo que es la tróquea femoral, recuerden que es este huesito de arriba del fémur, lo que es el inicio del hueso. Y eso nos puede decir que obviamente pues tiene un problema de desgaste, de esta artrosis femoropatelar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en este caso está hablando del fémur, ya quedamos que es la parte de arriba, patelar, porque en ocasiones le llaman patela a la rótula. Eso quiere decir que hay este problema entre estas dos áreas. La compresión de la rótula sobre el plano frontal, que son los cóndilos femorales, produce dolor en la condromalacia, en las lesiones de cartílago articular y en la artrosis de rodilla, ¿vale? Entonces estamos diciendo, si ustedes presionan la rótula y hay dolor, quiere decir que hay desgaste. Y si hay crujido, también nos está indicando que están a principios de los desgastes, porque a veces puede tronar, pero no siempre si duele, si no duele, pues no quiere decir que tenga el desgaste ya como tal. El signo de choque de peloteo rotuliano, que es otra técnica. Esta consiste en sujetar la rodilla con ambas manos, situando una sobre el muslo y otra sobre la pierna. Se deslizan entonces hacia la rótula, efectuando al mismo tiempo una expresión para comprimir los fondos de saco subcuadricipal, y peritibial, y así acumular el líquido sinovial bajo la rótula. Con el dedo índice de la mano situada en la pierna, presionamos sobre la rótula. Si hay derrame, notaremos que la rótula se hunde, percibiendo el choque entre la rótula y los cóndilos. Aquí no se preocupen, todos estos ejemplos o todo esto que les estoy poniendo se los voy a mandar en un video donde de hecho hay más. Si ustedes lo quieren ir practicando, no hay ningún problema. De hecho, les va a ayudar que lo puedan ir practicando con ustedes o con alguien más, y eso, conforme vayan haciéndolo, pues se les va a quedar ya bien practicado y lo van a poder hacer sin problema en cualquier paciente. El signo de bayoneta o de aumento del ángulo que también es muy importante. Listo, chicos, chicas, una disculpa. Ya casi terminamos. Como les comentaba, esto de lo que es el signo de bayoneta o aumento del ángulo que se considera positivo cuando es superior a 20 en mujeres y a 15 en varones. Se da en procesos patológicos que originan modificación en el ángulo del cuádriceps o ángulo que forma una línea trazada desde la espina ilíaca
anterosuperior al centro de la rótula y otra línea desde la tuberosidad tibial anterior hasta el centro de la rótula y cuyos valores normales son de 20 en mujeres y 15 en varones. ¿Qué quiere decir esto que les acabo de, bueno, que les describí? Aquí está la imagen. Nosotros normalmente hacemos un ángulo de lo que es este hueso, que es el hueso fémur, y tenemos este ángulo con lo que es la tibia. Si se dan cuenta, aquí está el ángulo de 12 para, en este caso, un hombre, y el ángulo de mujer, porque recuerden que nosotros tenemos más pronunciado porque nuestras crestas ilíacas son más amplias, pues por los bebés. Este es un ángulo que normal. Si la persona tiene este ángulo a más de 20, pues ya está viendo un problema en lo que es rodillas. Es importante descartar dolores irradiados. Eso quiere decir que le duele la rodilla, pero porque su problema no está en la rodilla. Que bueno, una vez que ustedes hagan palpaciones, se van a dar cuenta que no hay dolor de rodilla. O sea, van a mover la rodilla, van a tocarla, así como les estoy diciendo, y se van a dar cuenta que no, pues no tiene ningún problema. Porque su problema pues está en otra área, en lo que es cadera, en la zona lumbar, o posiblemente pueda ser en pies, y lo único que hace es que se está subiendo el dolor, o se está bajando el dolor, pues se llama irradiado. Hay que checar también la valoración en el estado muscular. Vamos a investigar antecedentes de cirugía, traumatismos en la infancia, poliomielitis, anomalías congénitas. Incluso podemos hacer una medición muscular comparativa con cinta métrica. O sea, vamos a medir una rodilla y vamos a medir la otra. También ahí podemos checar si está habiendo algún problema de desgaste más en una que en otra. A unos 10 centímetros por encima de la rótula, ¿vale? Ahí vamos a medir. Se indican los centímetros de diferencia con respecto al miembro sano. La atrofia más frecuente de instauración rápida es la cuadricipital, sobre todo a expensas del vasto oblicuo interno, y se suele ser secundaria a la inmovilidad. Recuerden que cuando una persona siempre queda en estado de cama, pues el músculo siempre se va a atrofiar, porque no se está trabajando, no se le está dando ese ejercicio que debería de tener. Entonces siempre pues va a ir disminuyendo lo que es la musculatura. Y proceder al establecimiento de la fuerza o balance muscular del cuádriceps y de los flexores de la rodilla. Estos deben tener un 60 o un 70% de la fuerza. Recuerden que el cuádriceps es nuestro músculo que deberíamos de tener más fuerte. Recuerden que ese nos va a ayudar a darle una buena estabilidad a la rodilla. Y bueno, tenemos que checar la movilidad articular. La mayoría de lesiones de la rodilla limitan la flexión. Recuerden esa parte que es lo que ya les había comentado anteriormente. Hay una rotación interna de 10 y una rotación externa de 10 igual. Y vamos a explorar en decúbito supino con la rodilla en flexión, estabilizando el fémur con la mano y con la otra se coge el talón para hacer girar la tibia. En decúbito supino es acostado, entonces vamos a poner la rodilla flexionada, vamos a agarrar nuestra mano, lo que es nuestra pierna, nuestra tibia, y vamos a hacer rotaciones para checar qué tanta movilidad tiene. Por último, vamos a checar el examen de líquido sinovial. Bueno, ahí, en este caso, ustedes tendrían que ser enfermeras, por ejemplo, para poder sacar líquido sinovial a una persona, porque es importante sacar o saber exactamente de dónde lo vamos a sacar. Nosotros que conocemos la anatomía podemos hacerlo sin problema, pero es con una aguja normal. Entonces, a veces es muy doloroso. Aquí ustedes lo que pueden hacer es preguntarle al paciente si tuvieron algún examen de líquido sinovial en algún momento, y si lo tuvieron, ¿de qué color fue su líquido? A veces, aquí les puse, si el líquido es hemático, o sea, sale con un poco de sangre, pues está indicando una lesión grave, una ruptura de estructuras
como los ligamentos cruzados en interiores. Puede haber un esguince de ligamentos colaterales de grado 2, puede haber fracturas secundarias a traumatismos o bien alteraciones de la coagulación tipo hemofilias. Pero si en ese líquido hay gotas de grasa, debemos buscar fracturas asociadas sobre todo intraarticulares no desplazadas que pueden haber pasado desapercibidas. Entonces, bueno, aquí pues ustedes como tal no lo van a realizar, pero pueden preguntar, y ese es un dato que ustedes pueden tener. Si la persona no lo ha tenido o no lo han hecho para nada, bueno, no hay problema, pero ustedes ya tienen un dato importante para poder preguntar a algún paciente que sí lo haya tenido. Y bueno, recuerden, dependiendo del área del dolor, va a ser la zona que vamos a trabajar. Aquí nuevamente recuerden, tenemos lo que es la rótula. Tenemos estos ligamentos que nos ayudan a estabilizarla, que está en el cuádriceps, que está en articulación femorotibial. Estos ligamentos externos, el ligamento cruzado, y bueno, lo que se llama artrosis de rodilla, que tiene que ver con el desgaste de la rodilla en los meniscos, en esta almohadita que tenemos, o en estas articulaciones que tenemos en el hueso, sobre todo del fémur. Esas son algunas patologías: síndrome femoroparetal o rotuliano, síndrome sinovial, síndrome de inestabilidad de la rodilla, síndrome meniscal, justarticular o periarticular. Pero bueno, todo eso lo vamos a checar en la siguiente clase, eso porque les digo, es mucha información. Lo importante es aprendernos las partes de la rodilla, por eso es que esa es su tarea para estos días. Y en la siguiente clase yo les voy a dar ejercicios para que ustedes puedan fortalecer. Entonces andaba brincando las barreras, Para poderle dar más fuerza. Si ya hay traumatismo, pues vamos a colocar lo que son las terapias. Esto sería como para prevención. Y sobre todo acomodar, si se dan cuenta aquí en las imágenes, la forma de acomodar nuestra rodilla en algunos ejercicios es muy importante.